Carta encíclica Pacem in Terris de su santidad Juan Pablo XXIII sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. A los venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos, obispos y otros ordinarios, en paz y comunión con la sede apostólica, al clero y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad. Introducción. El orden en el universo, la paz en la tierra, suprema aspiración de toda humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso, y que al mismo tiempo el hombre posee una intrínseca dignidad por virtud de la cual puede descubrir ese orden y forjar los instrumentos adecuados para adueñarse de esas mismas fuerzas y ponerlas a su servicio. Pero el progreso científico y los adelantos técnicos, lo primero que demuestran es la grandeza infinita de Dios, creador del universo y del propio hombre. Dios hizo de la nada el universo y en él derramó los tesoros de su sabiduría y de su bondad, por lo cual el salmista alaba a Dios en un pasaje con estas palabras: Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Y en otro texto dice: cuántas son tus obras, oh Señor, cuán sabiamente ordenadas. De igual manera, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dotándole de inteligencia y libertad, y le constituyó Señor del universo, como el mismo salmista declara en esta sentencia: has hecho al hombre poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honor, le diste el señorío sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de tus pies. El orden de la humanidad. Resulta, sin embargo, sorprendente el contraste que con este orden maravilloso del universo ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos. Parece como si las relaciones que entre ellos existen no pudieran regirse más que por la fuerza. Sin embargo, en lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso un orden que la conciencia humana descubre y manda a observar estrictamente. Los hombres muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigos su conciencia. Por otra parte, ¿cómo podría ser de otro modo? Todas las obras de Dios son, en efecto, reflejo de su infinita sabiduría, y reflejo tanto más luminoso cuanto mayor es el grado absoluto de perfección de que gozan. Pero una opinión equivocada induce con frecuencia a muchos al error de pensar que las relaciones de los individuos
con sus respectivas comunidades políticas puede regularse por las mismas leyes que rigen las fuerzas y los elementos irracionales del universo, siendo así que tales leyes son de otro género y hay que buscarlas solamente allí donde las ha grabado el Creador de todo, esto es, en la naturaleza del hombre. Son, en efecto, estas leyes las que enseñan claramente a los hombres, primero, cómo deben regular sus mutuas relaciones en la convivencia humana. Segundo, cómo deben ordenarse las relaciones de los ciudadanos con las autoridades públicas de cada estado. Tercero, cómo deben relacionarse entre sí los estados. Finalmente, cómo deben coordinarse de una parte los individuos y los estados y de otra la comunidad mundial de todos los pueblos cuya constitución es la exigencia urgente del bien común universal. Ordenación de las relaciones civiles. Hemos de hablar primeramente del orden que debe regir entre los hombres. La persona humana, sujeto de derechos y deberes. En toda conciencia humana bien ordenada y provechosa, hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Si por otra parte consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades reveladas por Dios, hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún esta dignidad, ya que los hombres han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural y herederos de la gloria eterna. Los derechos del hombre. Derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida. Puestos a desarrollar en primer término el tema de los derechos del hombre, observamos que éste tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuáles son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado, de lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y por último cualquiera otra eventualidad que le prive sin culpa suya de los medios necesarios para su sustento. Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura. El hombre exige además por derecho natural el debido respeto a su persona, la buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y dentro de los límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera
y finalmente disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura. Por ello es igualmente necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación técnica o profesional de acuerdo con el progreso de la cultura en su propio país. Con este fin hay que esforzarse para que los ciudadanos puedan subir, si su capacidad intelectual lo permite, a los más altos grados de los estudios, de tal forma que, dentro de lo posible, alcancen a la sociedad los cargos y responsabilidades adecuados a su talento y a la experiencia que hayan adquirido. Derecho al culto divino. Entre los derechos del hombre débese enumerar también el de poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público, porque, como bien enseña Lactancio, para esto nacemos, para ofrecer a Dios que nos crea el justo y debido homenaje, para buscarle a Él solo, para seguirle. Este es el vínculo de piedad que a Él nos somete y nos liga, y del cual deriva el nombre mismo de religión. A propósito de este punto, nuestro predecesor de inmortal memoria, León XIII, afirma: esta libertad, la libertad verdadera, digna de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión, y ha sido siempre el objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que reivindicaron constantemente para sí los apóstoles, la que confirmaron con sus escritos los apologistas, la que consagraron con su sangre los innumerables mártires cristianos. Derechos familiares. Además, tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran y por consiguiente a fundar una familia en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos, deberes o seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa. Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, uno e indisoluble, es necesario considerarla como la semilla primera y natural de la sociedad humana, de lo cual nace el deber de atenderla con suma diligencia, tanto en el aspecto económico y social como en la esfera cultural y ética. Todas estas medidas tienen como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su misión. A los padres, sin embargo, corresponde antes que a nadie el derecho de mantener y educar a los hijos. Derechos económicos. En lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Pero en estos derechos económicos está ciertamente unido el de exigir tales condiciones de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo
ni comprometan la integridad moral, ni dañen el normal desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, hay que darle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y los deberes de la esposa y de la madre. De la dignidad de la persona humana nace también el derecho a ejercer las actividades económicas, salvando el sentido de la responsabilidad. Por tanto, no debe silenciarse que ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia y que, por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita tanto a él como a su familia mantener el género de vida adecuado a la dignidad del hombre. Sobre este punto, nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, afirma: al deber de trabajar impuesto al hombre por la naturaleza, corresponde asimismo el derecho natural, en virtud del cual puede pedir a cambio de su trabajo lo necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan profundamente está mandada por la naturaleza la conservación del hombre. Derecho a la propiedad privada. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos señalado, constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica, y es finalmente un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado. Por último, y es esta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada entraña la función social, derecho de reunión y asociación. De la sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación, el de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos, el de actuar dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad, en el de conducirlas y los resultados previstos. Como ya advertimos con gran insistencia en la encíclica Mater Magistra, es absolutamente preciso que se funden muchas asociaciones y organismos intermedios capaces de alcanzar los fines que os particulares por sí solos no pueden obtener eficazmente. Tales asociaciones y organismos deben considerarse como instrumentos indispensables en grado sumo para defender la dignidad y libertad de la persona humana, dejando a salvo el sentido de la responsabilidad, derecho de residencia y emigración. Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos de su país. Más aún, es necesario que sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide en modo alguno
ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, como a todos los hombres. Derecho a intervenir en la vida pública. Añádese a lo dicho que con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho de tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común. Pues, como dice nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, el hombre como tal, lejos de ser objeto y elemento puramente pasivo de la vida social, es, por el contrario, y debe permanecer su sujeto, fundamento y fin. Derecho a la seguridad pública. A la persona humana corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos, defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia, como advierte nuestro predecesor de feliz memoria Pío XII, con estas palabras: del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y con ello a una esfera concreta del derecho, protegida contra todo ataque arbitrario. Los deberes del hombre. Conexión necesaria entre los derechos y deberes. Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee, como otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural que los confiere o los impone su origen, mantenimiento y vigor indestructible. Por ello, para poner algún ejemplo, al derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla, al derecho de un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro, al derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud, el deber de respetar los derechos ajenos. Es asimismo consecuencia de lo dicho que en la sociedad humana a un determinado derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo, porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural que lo confiere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes al reivindicar sus derechos olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derivan en una mano lo que con la otra construyen. El deber de colaborar con los demás. Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar cada uno el bien de los demás. Por esto, la convivencia humana rectamente ordenada exige que se reconozcan y se respeten mutuamente los derechos y los deberes. De aquí se sigue también el que cada uno deba aportar su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los deberes con diligencia y eficacia crecientes. No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las cosas necesarias para la vida, si no se procura en la medida posible
que el hombre posea con suficiente abundancia cuanto toca a su sustento. A esto se añade que la sociedad, además de tener un orden jurídico, ha de proporcionar al hombre muchas utilidades, lo cual exige que todos reconozcan y cumplan mutuamente sus derechos y deberes e intervengan unidos en las múltiples empresas que la civilización actual permita, aconseje o reclame. El deber de actuar con sentido de responsabilidad. La dignidad de la persona humana requiere además que el hombre en sus actividades proceda por propia iniciativa y libremente, por lo cual, tratándose de la convivencia civil, debe respetar los derechos, cumplir las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras, principalmente en virtud de determinaciones personales. De esta manera, cada cual ha de actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera, porque una sociedad que se apoye solo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad en vez de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento. La convivencia civil. Verdad, justicia, amor y libertad, fundamentos de la convivencia humana. Por esto, la convivencia civil solo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad. Es una advertencia del apóstol San Pablo: despojándoos de la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros. Esto ocurrirá ciertamente cuando cada cual reconozca en la debida forma los derechos que le son propios y los deberes que tiene para con los demás. Más todavía, una comunidad humana será cual la hemos descrito cuando los ciudadanos, bajo la guía de la justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias obligaciones, cuando estén movidos por el amor de tal manera que sientan como suyas las necesidades del prójimo y hagan a los demás partícipes de sus bienes, y procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal de los valores más excelentes del espíritu humano. Ni basta esto solo, porque la sociedad humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, es decir, con sistemas que se ajusten a la dignidad del ciudadano, ya que, siendo éste racional por naturaleza, resulta por lo mismo responsable de sus acciones. Carácter espiritual de la sociedad humana. La sociedad humana, venerables hermanos y queridos hijos, tienen que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender
sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. El orden vigente en la sociedad es todo el orden vigente en la sociedad es todo el de naturaleza espiritual, porque se funda en la verdad, debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado por el amor mutuo y por último, respetando íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad cada día más humana. La convivencia tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios. Sin embargo, este orden espiritual cuyos principios son universales, absolutos e inmutables, tiene su origen único en Dios verdadero, personal y que trasciende a la naturaleza humana. Dios, en efecto, por ser la primera verdad y el sumo bien, es la fuente más profunda de la cual puede extraer su vida verdadera, una convivencia humana correctamente constituida, provechosa y adecuada a la dignidad del hombre. A esto se refiere el pasaje de Santo Tomás de Aquino: el que la razón humana sea norma de la humana voluntad por la que se mida su voluntad es una derivación de la ley eterna, la cual se identifica con la razón divina. Es por consiguiente claro que la bondad de la voluntad humana depende mucho más de la ley eterna que de la razón humana. Características de nuestra época. 3 son las notas características de nuestra época. La elevación del mundo laboral. En primer lugar, contemplamos el avance progresivo realizado por las clases trabajadoras en lo económico y en lo social. Inició el mundo del trabajo su elevación con la reivindicación de sus derechos, principalmente en el orden económico y social. Extendieron después los trabajadores sus reivindicaciones a la esfera política. Finalmente se orientaron al logro de las ventajas propias de una cultura más refinada. Por ello, en la actualidad los trabajadores de todo el mundo reclaman con energía que no se les considere nunca simples objetos carentes de razón y libertad, sometidos al uso arbitrario de los demás, sino como hombres en todos los sectores de la sociedad. Esto es, en el orden económico y social, en el político y en el campo de la cultura. La presencia de la mujer en la vida pública. En segundo lugar, es un hecho evidente de la presencia de la mujer en la vida pública. Este fenómeno se registra con mayor rapidez en los pueblos que profesan la fe cristiana y con más lentitud, pero siempre en gran escala,
en países de tradición y civilizaciones distintas. La mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello, no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento. Exige, por el contrario, que tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de la persona humana. La emancipación de los pueblos. Observamos por último que en la actualidad la convivencia humana ha sufrido una total transformación en lo social y en lo político. Todos los pueblos, en efecto, han adquirido ya su libertad o están a punto de adquirirla. Por ello, en breve plazo no habrá pueblos dominadores ni pueblos dominados. Los hombres de todos los países o son ya ciudadanos de un estado independiente o están a punto de serlo. No hay ya comunidad nacional alguna que quiera estar sometida al dominio de otra, porque en nuestro tiempo resultan anacrónicas las teorías que durante tantos siglos, por virtud de las cuales ciertas clases recibían un trato de inferioridad, mientras otras exigían posiciones privilegiadas a causa de la situación económica y social, el sexo o la categoría política. Hoy, por el contrario, se ha extendido y consolidado por doquiera la convicción de que todos los hombres son, por dignidad natural, iguales entre sí, por lo cual las discriminaciones raciales no encuentran ya justificación alguna, a lo menos en el plano de la razón y de la doctrina. Esto tiene una importancia extraordinaria para lograr la convivencia humana informada por los principios que hemos recordado. Por cuanto en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es necesario que aflore también la de las propias obligaciones, de forma que aquel que posee determinados derechos tiene asimismo como expresión de su dignidad la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y respetarlos. Cuando la regulación jurídica del ciudadano se ordena al respeto de los derechos y de los deberes, los hombres se abren inmediatamente al mundo de las realidades espirituales, comprenden la esencia de la verdad, de la justicia, de la caridad, de la libertad, y adquieren conciencia de que ser miembros de tal sociedad. Y no es esto todo, porque movidos profundamente por estas mismas causas, se sienten impulsados a conocer mejor al verdadero Dios, que es superior al hombre y personal, por lo cual juzgan que las relaciones que los une con Dios son el fundamento de su vida, de esa vida que viven en la intimidad de su espíritu o unidos en sociedad con los demás hombres. Ordenación de las relaciones políticas. La autoridad es necesaria. Una sociedad de bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país.
Toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios, según enseña Pablo, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Enseñanza del apóstol que San Juan Crisóstomo desarrolla en estos términos. ¿Qué dices? ¿Acaso todo gobernante ha sido establecido por Dios? No digo esto, añade, no hablo de cada uno de los que mandan, sino de la autoridad misma, porque el que existan las autoridades y haya gobernantes súbditos y todo suceda sin obedecer a un azar completamente fortuito, digo que es obra de la divina sabiduría. En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz encaminado al bien común. Resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija, autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza y por tanto del mismo Dios que es su autor. Debe estar sometida al orden moral. La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimientos a otra superior. Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral que tiene a Dios como primer principio y último fin. Por eso advierte nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, el mismo orden absoluto de los seres y de los fines que muestran al hombre como persona autónoma, es decir, como sujeto de derechos y de deberes inviolables, raíz, término de una propia vida social, abarca también al Estado como sociedad necesaria, revestida de autoridad sin la cual no podría ni existir ni vivir, y como ese orden absoluto a la luz de la sana razón y más particularmente a la luz de la fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios personal, creador nuestro. Síguese que la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de Dios. Solo así obliga en conciencia. Por este motivo, el derecho de mandar, que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el temor de las penas, en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover al hombre a laborar por el bien común, y aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría en absoluto a la dignidad del hombre, que es un ser racional y libre. La autoridad no es en su contenido sustancial una fuerza física, por ello tiene que apelar a los gobernantes, a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común. Pero como todos los hombres son entre sí iguales en dignidad natural, ninguno de ellos en consecuencia puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su conciencia. Es un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juzga
los secretos más ocultos del corazón humano. Los gobernantes, por tanto, solo pueden obligar en conciencia al ciudadano cuando su autoridad está unida a la de Dios y constituye una participación de la misma, y se salva de la dignidad del ciudadano. Sentado este principio, se salva la dignidad del ciudadano, ya que su obediencia a las autoridades públicas no es en modo alguno sometimiento de hombre a hombre, sino en realidad un acto de culto a Dios, creador solícito de todo, quien ha ordenado que las relaciones de la convivencia humana se regulen por el orden que Él mismo ha establecido. Por otra parte, al rendir a Dios la debida reverencia, el hombre no se humilla, sino más bien se eleva y ennoblece, ya que servir a Dios es reinar. La ley debe respetar el ordenamiento divino. El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan la ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese orden espiritual y por consiguiente opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso, ni la ley promulgada ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más aún, en semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Así lo enseña Santo Tomás. En cuanto a lo segundo, la ley humana tiene razón de ley solo en cuanto se ajusta a la recta razón. Y así considerada, es manifiesto que proceda una ley en cuanto a lo segundo, la ley humana tiene razón de ley solo en cuanto se ajusta a la recta razón. Así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna, pero en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley injusta y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia. Autoridad y democracia. Ahora bien, el derecho de que la autoridad proviene de Dios no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que acabamos de exponer pueda conciliarse con cualquier clase de régimen auténticamente democrático. El bien común obliga al ciudadano. Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su colaboración personal al bien común, en donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás y la de que deben enderezar sus prestaciones en bienes o servicios al fin de que los gobernantes han establecido según normas de justicia y respetando los procedimientos y límites fijados para el gobierno. Los gobernantes, por tanto, deben dictar aquellas disposiciones que
además de su perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él. Obliga también al gobernante. La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común, de donde se deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien común y ajustando al mismo tiempo sus normas jurídicas a la situación real de las circunstancias. Está ligado a la naturaleza humana. Sin duda, han de considerarse elementos intrínsecos del bien común las propiedades características de cada nación, pero estas propiedades no definen en absoluto de manera completa el bien común. El bien común, en efecto, está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Por ello, no se puede mantener su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto de la persona humana. Debe redundar en provecho de todos. Añádase a esto que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común por razón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos, según las categorías, méritos y condiciones de cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado, como lo establece ya nuestro predecesor de inmortal memoria, León XIII. No se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva el interés de uno o de pocos, porque está constituida para el bien común de todos. Sin embargo, razones de justicia, de equidad, y de equidad pueden exigir a veces que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles que puedan hallarse en condiciones de inferioridad para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses. Abarca todo el hombre. Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos. El bien común abarca a todo el hombre, es decir, tanto la exigencia del cuerpo como la del espíritu, en lo cual se sigue que los gobernantes deben procurar dicho bien por las vías adecuadas y escalonadamente, de tal forma que, respetando el recto orden de valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu. Todos estos principios están acogidos con exacta precisión en un pasaje de nuestra encíclica Mater Magistra, donde establecimos que el bien común abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. El hombre, por tener un cuerpo y un alma mortal, no puede satisfacer sus necesidades ni conseguir en esta vida mortal su perfecta felicidad. Esta es la razón de que el bien común deba procurarse
por tales vías y con tales medios que no solo no pongan obstáculos a la salvación eterna de hombre, sino que por el contrario le ayuden a conseguirla. Deberes de los gobernantes en orden al bien común. Defender los derechos y deberes del hombre. En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas. De un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos. De otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de la primera persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público. Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen, faltan a su propio deber y carecen además de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten. Armonizarlos y regularlos. Más aún, los gobernantes tienen como deber principal el de armonizar y regular de una manera adecuada y convincente los derechos que vinculan entre sí a los hombres en el seno de la sociedad, de tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar sus derechos, no impidan el ejercicio de los derechos de los demás. En segundo lugar, que el que defienda su propio derecho no dificulte a los otros la práctica de sus respectivos deberes. Y por último, hay que mantener eficazmente la integridad de los derechos de todos y restablecerla en caso de haber sido violada. Favorecer su ejercicio. Es además deber de quienes están a la cabeza del país trabajar positivamente para crear un estado de cosas que permita y facilite al ciudadano la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. De hecho, la experiencia enseña que cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que todos los derechos y deberes de la primera persona humana carecen de toda eficacia práctica. Exigencias concretas en esta materia. Es por ello necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avancen al mismo tiempo y para que, a medida que se desarrollan la productividad de los sistemas económicos, se desenvuelvan también los servicios esenciales, como son, por ejemplo, carreteras, transporte, comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria, medios que facilitan la profesión de la fe religiosa y, finalmente, auxilios para el descanso del espíritu. Es necesario también que las autoridades se esfuercen por organizar sistemas económicos de prevención para que al ciudadano, en el caso de sufrir una desgracia o sobrevenirle una carga mayor en las obligaciones familiares contraídas, no le falte lo necesario para llevar
un tenor de vida digno, y no menor empeño deberán poner las autoridades en procurar y en lograr que a los obreros aptos para el trabajo se les dé la oportunidad de conseguir un empleo adecuado a sus fuerzas, que se pague a cada uno el salario que corresponda según las leyes de la justicia y de la equidad, que en las empresas puedan los trabajadores sentirse responsables de la tarea realizada, que puedan constituir fácilmente los organismos intermedios que hagan más fecunda y ágil la convivencia social, que finalmente todos, por los procedimientos y grados oportunos, puedan participar en los bienes de la cultura. Aquí haremos una pausa, continuaremos con este ensayo basado en la encíclica vaticana. Próximo título: guardar un perfecto equilibrio en la regulación y tutela de los derechos. Pausamos.